un poco una contradicción el hablar del tratamiento antibiótico en una enfermedad como es el COVID, que es una infección por un virus, por el SARS-CoV-2. Entonces, voy a hablar un poquito de cuáles han sido nuestros datos y voy a empezar por aquí. ¿Cuáles son los datos en los hospitales de SACIL, en todos los hospitales de Castilla y León? Entonces, hemos hecho una comparativa. La fuente es Concilia, la Dirección Técnica de Asistencia Farmacéutica es la que me ha facilitado los datos y entonces podemos ver la comparativa con los datos que proporciona el PRAN, que son los hospitales a nivel nacional. Entonces, esta diapositiva es de hospitales y la siguiente es de atención primaria. Entonces, el consumo de antibacterianos en general a nivel nacional ha disminuido el consumo un 10% y, sin embargo, en nuestros hospitales hemos aumentado el consumo en torno a un 32%. Bueno, esto puede ser fundamentalmente porque la pandemia ha golpeado con más fuerza a una comunidad como Castilla y León, comparada con otras comunidades, como ya hemos dicho, y además con una población con una edad media bastante elevada. ¿Cuáles son aquellos antibióticos que han tenido un mayor peso en este consumo antibiótico que hemos aumentado? Pues fundamentalmente los macrólidos. Y como todos podéis adivinar, el fármaco que más hemos puesto es la citromicina dentro de estos antibióticos, dentro de los tratamientos antibióticos dentro del hospital. También hemos tenido un aumento en torno a un 40% de cefalosporinas en nuestros hospitales. Es verdad que en relación al resto de hospitales también han aumentado en el consumo comparado con el global de todos las tasas de todos los antibióticos, pero nuestra subida ha sido bastante alta. ¿Qué antibióticos hemos bajado en los hospitales? Pues hemos bajado la cefazolina y todos comprenderéis que la cefazolina la hemos bajado por el descenso probablemente de las profilaxis quirúrgicas. También hemos disminuido el tratamiento con amoxicilina clavulánico a cambio de haber aumentado las cefalosporinas de tercera generación, porque son antibióticos que ponemos para las infecciones respiratorias y hemos optado en la pandemia pues poner las cefalosporinas. Y ha disminuido también el tratamiento antimicótico en nuestros hospitales. ¿Qué ha pasado en la calle? ¿Qué ha pasado con los datos que podemos obtener de la receta de SACIL? Bueno, pues entonces aquí, comparándonos con nosotros mismos en el mismo periodo del año 2019 y el año 2020, hay una reducción en torno a un 22% del consumo global de tratamiento antibiótico o de las recetas globales que se han administrado. Vemos que se mantienen los macrólidos más o menos igual, las fluorquinalonas también y las cefalosporinas también. ¿Cuáles son aquellos que hemos empeorado? Pues en la calle lo que hemos empeorado es el consumo de amoxicilina clavulánico. Hay un indicador que es el tanto por ciento de amoxicilina frente al tanto por ciento de amoxicilina clavulánico que tendría que aumentar, porque tendríamos que darle un mayor peso a la amoxicilina en la calle frente a la amoxicilina clavulánico. Y esto es lo que hemos empeorado en este momento. ¿Cuál es la lectura que podemos hacer de esta disminución del tratamiento antibiótico en la calle? Bueno, pues fundamentalmente el que se ha administrado, el que ha habido menos atención probablemente en atención primaria que otros años. Entonces, ¿hemos abusado de los antibióticos en COVID? Bueno, pues sí, probablemente hemos abusado de los antibióticos en COVID. Nos lo dice la OMS en su página, esta es la página del Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos, en la cual nos dice que la OMS advierte de que hemos incrementado el uso de tratamientos antibióticos en la pandemia y que esto puede impulsar en un futuro el desarrollo de bacterias resistentes. Justo en mayo, cuando salió esta advertencia por parte de la OMS, se habían presentado durante esa semana a la OMS los datos de resistencia de la plataforma GLASS. La plataforma GLASS es una plataforma en la que colaboran en torno a unos 50 países de todo el mundo enviando datos de resistencia.
Nosotros todavía no colaboramos, esperemos que en los próximos años podamos enviar también datos de resistencia. Y en esta plataforma, en la cual he cogido Italia, porque ya os digo que nosotros de momento no mandamos, se informa de, bueno, pues son como unos hospitales centinelas en todo el país, y en los cuales pues mandan datos sobre las resistencias que van teniendo. Todo esto se va sumando y se ha hecho una plataforma a nivel mundial, que valdrá para saber cuáles son aquellas resistencias que están empezando a aumentar a nivel mundial. En este informe que emiten a la OMS en mayo del año 2020, que por supuesto no es con los datos de ahora, sino con los datos de años previos, en ellos nos dicen que tenemos ya una resistencia del E. coli a las cefalosporinas de tercera generación en torno al 36%, algo que es bastante alarmante. O sea que la próxima pandemia puede que sea por una bacteria multiresistente y no por un virus, y sea bastante difícil de tratar. Hombre, según nos ha dicho Miguel, la mortalidad tan alta que hemos tenido, pues probablemente esto se acercara también a una mortalidad así de alta. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la OMS para esto? Pues la OMS lo que nos dice es que tenemos que hacer un uso de las guías clínicas para el manejo del COVID y continuar con lo que nos indican, ¿no? Sobre todo respecto al tratamiento antibiótico. ¿Para esto qué tenemos? Pues tenemos múltiples guías, en las cuales se van actualizando continuamente, porque ya sabéis que todos los tratamientos frente al COVID han ido variando en estos meses. Nosotros, pues, como somos muy españoles, nos vamos a fijar en la nuestra. Y entonces, aquí que nos dicen, en la guía del Ministerio, nos dice que el tratamiento antibiótico no está recomendado de inicio, que habrá que valorar en función de la clínica, de la analítica, de los resultados microbiológicos, que lo podremos poner de forma empírica, como lo pondríamos otras veces en aquellos pacientes que pensemos que tienen una sepsis asociada, que pensemos que tienen una sobreinfección bacteriana. Pues, ¿por qué? Por la clínica, por los datos analíticos, por los datos microbiológicos que nos aporten. ¿Y cuáles van a ser los tratamientos? Pues también nos dicen el tratamiento antibiótico que tenemos que poner, fundamentalmente asociado a una neumonía de la comunidad. Este es el protocolo que se ha hecho en nuestro hospital, y desde el principio, en nuestro protocolo, os lo pongo en grande, ponemos que el antibiótico si hay sospecha o confirmación de infección bacteriana. Y ahí ponemos los antibióticos con los que habría que tratar, con la ceftriaxona, fundamentalmente la amoxicilina clavulánico, cuando sospechamos una neumonía asociada bacteriana. Pero ¿cuáles son las últimas publicaciones? Pues estas últimas publicaciones lo que han venido a hacer es, han venido a reforzar lo que ya desde aproximadamente por abril o mayo ya veníamos diciendo. Porque es verdad que al principio esto fue como una guerra, todos tuvimos que poner determinados tratamientos que creíamos que podían ser eficaces y que ahora ya se está demostrando que no. Por tanto, en la primera hora se pusieron, pero lo que está claro es que según hemos ido evolucionando, lo tenemos que ir retirando. Y tenemos que ir retirando determinadas actuaciones que ya en mayo tenía que haber desaparecido de nuestros pacientes. Bueno, pues justo yo creo que ha sido ayer o antes de ayer, ha salido uno de los brazos del Recovery, en el cual no hay beneficios en cuanto a la acitromicina en pacientes hospitalizados por COVID. O sea, que esto que ya veníamos diciendo desde hace tiempo, ahora ya tenemos un estudio de renombre, como se suele decir, que nos lo viene a confirmar. Hay muchas publicaciones. Ahora, como ha dicho Miguel, que podíamos tener en el cajón miles de publicaciones que nunca llegarán a salir, y hay otras que sí que pueden ir saliendo, aunque también, bueno, pues son un poquito controvertidas y hay que tomarlas, como dice el doctor Moncet, con cierta crítica, como esta que estuvimos leyendo ayer, en la cual habla que factores de riesgo asociados a infecciones por aspergilos en el pulmón, dice que el tratamiento con acitromicina podría ser un factor de riesgo para que los pacientes puedan desarrollar infecciones por aspergillus. Cuentan ahí una serie de teorías humorales, pero bueno, es un poco para remitiros a la literatura que hay ahora. Se hacen publicaciones, se hacen estudios estimando la prevalencia
de las infecciones bacterianas en los pacientes con COVID y en casi todas concluyen que no hay evidencia para apoyar el uso generalizado de antibióticos empíricos en los pacientes con COVID. O sea, que todas las series lo que vienen a decir es que no se ha encontrado una sobreinfección bacteriana importante en los pacientes que ingresan. Otra cosa son pacientes que están en UCI, que llevan mucho tiempo ingresado. Bueno, pues como hemos hecho siempre, si lo sospechamos o si pensamos que pueda tenerlas, hacemos los estudios microbiológicos, los estudios analíticos y radiológicos oportunos, y si hay que poner antibiótico, pues se pone. Estas son otras publicaciones, como veis, que están saliendo continuamente. Y cuáles son nuestras recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones desde el PROA al tratamiento antibiótico en los pacientes con COVID? Bueno, pues en la Semana Mundial de Concienciación sobre el uso de antimicrobianos hicimos una campaña de divulgación a través del Twitter de PROACIL, y que es el PROA de Castilla y León, y también a través de correos electrónicos, que se llaman los equipos PROA de atención primaria, en los que hablábamos de estas recomendaciones, que son aquellas que da también el PRAN a nivel nacional. Siempre que creas que tienes una infección bacteriana, puedes pedir un asesoramiento al equipo PROA del hospital. Tenemos que evitar las profilaxis con antibióticos para prevenir las infecciones bacterianas. Tenemos que pensarnos muy mucho en asociar determinados fármacos. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que pueden provocar interacciones y toxicidades de forma conjunta. Hay que hablar con el paciente, sobre todo en atención primaria, explicándole que los tratamientos antibióticos son para infecciones bacterianas y que no tiene ningún sentido ponerlo en una enfermedad vírica como es el COVID. Tendremos que intentar basarnos en la elección del antibiótico cuando tengamos que poner en las guías locales. Revisar siempre los antibióticos, adecuar, muy importante, la dosis al tipo de infección y de las circunstancias, minimizar en lo posible la duración del tratamiento antibiótico. Hay que reevaluar a los pacientes cada 24 o 48 horas y, si podemos, tenemos que hacer un cambio de la vía parenteral a la vía oral. ¿Por qué? Porque todo esto nos va a evitar otro tipo de infecciones asociadas, como son las infecciones asociadas a catéter. Y lo fundamental, que es en lo que estamos incidiendo en estos días, evitar el uso sistemático, no sistémico, sistemático de la citromicina en pacientes con COVID. No hay ninguna evidencia para su recomendación y, como ya hemos visto, el publicado ayer, antes de ayer, el Recovery nos dice que no ha tenido ningún efecto beneficioso en estos pacientes. Por tanto, yo con esto voy a terminar. Voy a dejarle paso al doctor Antonio Muro, que es lo más importante que viene ahora, que son las vacunas, a ver si conseguimos parar esta pandemia. Pero quiero deciros sobre todo lo que hemos aprendido en estos meses. Y para mí lo más importante de estos meses ha sido, bueno, pues este tipo de cosas que nos han ido donando, o sea, bueno, pues esa solidaridad de toda la gente en la primera ola que vivimos, que hemos salido en la tele, que hemos tenido un gran equipo. Ahí están nuestros residentes mayores que se despidieron y a los que echamos de menos, que nos han ayudado todo tipo de personas, de la USAL, del ISAL. Bueno, diría, o sea, no quiero decir tampoco ninguno porque no quiero olvidarme de ninguno, que conseguimos bajar la primera ola y conseguimos doblar la curva, que hemos formado equipo, que los compañeros de los Montalvos, en equipos del hospital, ahí tenemos al doctor Miguel Márquez, que fue al primero que vestí. Hemos ido cerrando plantas, que ha sido lo más importante. Hemos estado muchos especialistas juntos. Dar las gracias absolutamente a todas las especialidades del hospital, que en esta primera ola, pues bueno, pues conseguimos trabajar en conjunto. Fuimos abriendo, como ha dicho Miguel, una planta por día y fue un gran trabajo que realizamos en equipo. Ahí tenemos para la posteridad los primeros test, que ahora ya sabemos que no valieron para nada. Bueno, pues sobre todo la invención. Hemos intentado colocar a nuestros pacientes algo que pudiera quitarles esa hipoxia con la que nos decía el doctor Marcos que venían. Hemos podido unirnos todos. Esta foto, que es súper bonita, que me la ha mandado Mon, ahí el doctor Moncet dando un poquito de miedo.
cumpleaños, como el del doctor Miguel Marcos. Estas son las primeras altas que dimos en el servicio de medicina interna de pacientes COVID en los primeros días de marzo. Más fotos de equipos. Bueno, nosotros hemos salido en la televisión, tampoco está mal la de Castilla y León, pero el doctor Miguel Marcos ha salido en la televisión a nivel nacional y, por tanto, ¿qué es lo que hemos aprendido? Pues que lo mejor de todo ha sido el equipo humano.